Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política como hacemos todos los días martes. Estamos en vivo, saliendo en Salta y en nuestra querida provincia hermana de Jujuy. La verdad que una semana con mucha novedad porque los candidatos van intentando captar de a poco los votos para llegar al 22. En una oferta electoral, como decíamos la semana pasada, que nos obligó a muchos, ¿no?, tener que ponernos morfina, decíamos. ¿Por qué? Porque el dolor es muy grande frente a una oferta que no entusiasma, que no enamora, en una Argentina que tiene unas dificultades realmente muy grandes para poder imaginar la salida. Muchos por el Instagram me dijeron que traiga el libro de Yungay, que era La invención de la Argentina, este pensador de origen estadounidense, que fue uno de los que estudió cómo la Argentina, de ser uno de los países que estaba entre los primeros 20 del mundo en los primeros años del siglo XX, de a poquito fue decreciendo. Es decir, cuando decimos decreciendo, en los últimos años, para que se den una idea, en los últimos 12 no se crece y los países de la región sí han crecido. Pero no solo, decíamos, podemos hablar de economía, hablamos también de educación, cómo las pruebas, las PISA y tantas otras que hay a nivel internacional nos muestran que los argentinos, a la hora de tener que pasar por esas pruebas, estamos entre los países más atrasados de Hispanoamérica, cuando en su momento fuimos un faro cultural también para los pueblos de la región. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado? Hay muchos factores, pero Yungay lo que nos dice, entre otras cosas, que los países, y en el caso del estudio de la Argentina, tenían algunos, podríamos decir, algunos motivadores. Teníamos algunas ficciones, así le dice él, algunas ficciones orientadoras. Y usted me escuchó decir de estas ficciones orientadoras lo que otrora fue el libro Bases y Puntos de Partida para la Reconstrucción Nacional, que Juan Bautista Alberdi escribiese en ocasión de que era la previa de la Constitución Nacional, con lo cual bases y puntos de partida para reconstruir una Argentina que venía de una gran lucha, que era la de unitarios y federales, la dificultad de encontrar una salida para esa reconstrucción nacional. Tuvo quizá en Alberdi uno de aquellos prohombres de la Argentina que imaginaron lo que podía ser la salida. Y en ocasión de recordar ayer a los maestros, porque recordábamos a Sarmiento, también con los más y con los menos, recordemos que la máxima de gobernar es poblar tiene que ver con lo que esos hombres pensaban para una Argentina que se abría al mundo, donde de todas las nacionalidades llegaban a este país, porque era un país que prometía crecimiento y desarrollo, y de hecho así ha sido. Y entre los más y menos, cuando hablamos de lo que fue la movilidad social ascendente, es a partir desde el mundo del trabajo, el mundo del esfuerzo, el mundo del mérito, ese que no le gusta al presidente Alberto Fernández, cuando hablamos del trabajo como un gran ordenador social, cuando hablamos de una Argentina que se abría al mundo justamente porque tenía una estrella, y quizá hoy esas motivaciones, que otrora puede haber sido un libro o que puede haber sido una consigna como era Civilización o Barbarie, entre otras, hoy parece ser que nos quedamos sin respuesta. Por eso, en ocasión de querer celebrar y festejar y saludar a Néstor Salvador Quintana, quien ha cumplido 90 años y ha sido, yo creo, uno de los grandes periodistas de nuestra Salta, pero además un hombre de bien. Yo creo que hay que decirlo así con todas las letras. Un hombre de bien, un hombre completo, aquel que realmente iba transitando el periodismo, pero con obras buenas, pero además con un corazón noble. Entonces queríamos hoy, con Juan Gonza y con Nelson Muloni, que lo conocen de muchos años, dos periodistas del medio, con quienes compartimos en estos días
un festejo que hicimos en su casa a instancias de sus hijos Ramiro y Fernando, bueno, que pudimos compartir con él. En el primer bloque vamos a hablar de esto y le vamos a preguntar inclusive a Juan Gonza y a Nelson Murloni qué opinan de esta Argentina que necesita tener una ilusión por delante y que seguramente usted vio que en el acto de Massa el día sábado el telón de fondo justamente no era de peronismo. Yo creo que el peronismo ha quedado evidentemente destruido. Lo que se veía ahí era un kirchnerismo remixado. Uno veía a Jorge Tayana, con origen montonero, uno veía a Rossi, candidato a vicepresidente, que ya sabemos cuál es su genealogía y de dónde viene. Después lo veíamos a Baradel, lo veíamos a Kicillof. Bueno, ese era el telón de fondo que tenía Sergio Massa en el acto del día sábado. Después vimos a Patricia Bullrich, que por otro lado elegía, y lo dijimos la semana pasada, elegía a hombres de la talla, digo, de Federico Pinedo, de, para mí, uno de los mejores, hoy diríamos, dirigentes que tiene la Argentina. Me refería, digo, a lo que en San Miguel es todo lo que Joaquín de la Torre ha dejado, ¿no? Y ahí hay un intendente que es Jaime Méndez y todo un equipo que tiene más del 70-80% de imagen positiva, en pleno conurbano bonaerense, con lo cual habla de políticos que hacen las cosas bien. Y eligió un salteño también, el hijo de Langosta, Saravia, me refiero a Bernardo Saravia Frías, con lo cual digo, por un lado, bueno, positivo. Ahora, del otro lado, Silvia Lospenato, que viene de la izquierda, una persona que representa otros intereses, que no tiene nada que ver con la talla ni la altura moral de estos hombres. Por eso digo, qué cosa tan disímil. Y por otro lado, Milei que aparece, digamos, con una actitud que es muy distinta a la cultura política que veníamos entendiendo, comprendiendo los argentinos, donde los jóvenes mayoritariamente dicen por acá se expresa el cambio, pero con actitudes que son realmente muy llamativas, y quizá lo que es muy salvable de Milei es su candidata a vicepresidente, que es Victoria Villarruel. Por eso digo, es muy difícil poder entender lo que viene respecto de lo que puede enamorarnos de la oferta electoral. Pero, y esto para terminar, en el quiebre moral de la Argentina, la oferta electoral tiene que ver con eso. No podíamos esperar otra cosa. Es decir, que Milei, Massa y Patricia Bullrich es el resultado de una Argentina decadente que se fue viniendo abajo, y es muy difícil entonces tener otros candidatos que tuvieran otra estatura política. Ahora, ¿esto qué amerita? Lo vamos a hablar en la mesa. Educación, cultura, volver a entender la Constitución argentina como la ley de las leyes para poder a partir de eso hacer pie en algo sólido, cosa que hoy no se cumple y hace años que no se cumple. Bueno, vaya a saber qué. La justicia que tiene que ser independiente, los jóvenes que deben formarse, reivindicar la política desde una actitud de servicio. Bueno, tantas cosas que hemos conversado estos años aquí en este programa, pero en definitiva, yo digo, encontremos los motivadores. Un motivador puede ser Malvinas, por supuesto que sí. Un motivador en Salta puede ser un hombre como Néstor Salvador Quintana. Y después uno dice, ¿qué otras cosas? Bueno, lo que nos han legado nuestros héroes, lo que nos legó a nosotros un San Martín, lo que nos ha legado un Belgrano, un Güemes, tantos hombres. Más recientemente, por ahí uno piensa un René Favaloro, un Bernardo Houssay, hemos tenido premios Nobel. Bueno, quizá por algún lado nos tendríamos que motivar. Malvinas, una gran causa para que esté en el corazón de los argentinos y sea quizá el acicate y el movilizador para pensar en el futuro. De esto y mucho más en esta hora de Alta Política.